Buenas. Hoy puntualidad absoluta. Ellas todas. A ver. A ver, Javi, eso es. Perdona que esto es más complicado, como cada vez se pone en un lado de la pantalla. ¿Qué tal? Pues se van conectando por ahí Marco, Bea, Su, Buenas. está ya David, buena. ¿Dónde está David? Pues sí que sí. Bueno, ¿se me oye mal? Un poco entrecortado te oigo yo. Se me oye entrecortado. La madre que mira que hemos hecho pruebas de audio. Bueno, en un rato Ah, ponemos auriculares o me conecto con los datos. Hoy Javi y yo estamos nerviosas como perras. O sea, Marco, comprobar. Ya, hoy. se te oye muy entrecortado, así que ponte el auricular, ¿eh? Venga, Yo, mientras tanto, y para que no se aburran, voy a ir preparándome el Negroni, que eso no puede faltar nunca. venga. Ahí lo tenemos, ¿no? Seguramente Ahí ahora mucho mejor. se me escuche de lujo. Vale, pues como decía, que tenemos aquí las aceitunitas, las patatillas, Javier está con los negronis, yo me estoy tomando otro negroni también de maravilla. Como os estaba diciendo, estamos... ¿Qué pasa, Irene? Está Bego también, hola, por ahí. Hoy Don estamos muy Jorge, ¿qué tal, nerviosos. don Jorge? Segundo, ahora sí, ahora se me oye bien. Que madre mía, estamos cagados de miedo. O sea, nos hemos metido en un auténtico jardín de las delicias, pero un jardín, madre mía. O sea, la historia de Olympus es que da para tela marinera, ¿vale? Está llena de nombres y de cosas difíciles de recordar. Entonces Y de tenemos aquí muchísimas uno... fechas, porque son muchísimos modelos de cámaras de los que vamos a hablar. Sí, la verdad es que lo vamos a hacer un poquito de pasada, ¿vale? Porque ¿cuántas cámaras tienes ahí, Javi, de Olympus? Yo conté como 15 cámaras de Olympus, más las aledañas, por así decirlo. Las que les Vale, toca por pues historia. mira, Anta, por ahí viene también Chus. Nada, pues como decía Javi, eso hay 15, 16 cámaras, yo tengo por aquí otro par de ellas. Y además Javi se va a tomar la libertad también de enseñaros las cámaras contemporáneas. O sea, no solamente vamos a ver la línea de Olympus, ¿vale? Sino que vamos a ver cuando justo salió esa cámara, qué otras cámaras había en el mercado, para que veamos cómo de locos está en el Olympus, ¿vale? Es una marca que Javi y yo la hemos defendido siempre a muerte. En digital hemos usado Olympus también. Cómo se Eh, reían en Japón cuando nos veían a los dos con las Olympus y no sí, sí, sabían sí. decirnos nada, pero éramos los Olympus Guys. Los Olympus Guys, los dos con la misma cámara de Olympus. Es una marca muy guay, sobre todo porque siguen su propio camino y su propio estilo y sus propias ideas, ¿sabes? Y no se basan en hacer copias ni en pensar en qué piensan los demás. Ellos van a la suya y lo han demostrado en toda la historia de la marca y por eso mola tanto. Hoy vamos a hablar sobre todo de un señor que a Javi y a mí nos pone locas, que se llama, lo voy a leer, ¿vale? Y luego solamente voy a decir el apellido porque aquí hay nombres que alucinas. Se llama Yoshihisa Maitani, ¿vale? Y el señor Maitani. El señor Maitani en la historia de Olympus es como la leche, ¿no? Ha sacado casi todas las cámaras míticas de Olympus, él ha sido el encargado de la idea sobre todo y luego de desarrollarlas, y como vamos a ver ahora tiene como muchos momentos épicos en la historia de Olympus. La marca hace nada cumplió 100 años, porque se fundó en 1919. La fundó, voy a decir el nombre... Bueno, antes de empezar con todo esto y empezar con la línea, sí que quería, que esto lo hablamos Javi y yo, hacer referencia a un señor que es el que nos ha enseñado muchísimas cosas sobre fotografía analógica, que es Don El Valentín Sama. excelentísimo. Madre mía, este señor que es escribe en un blog que se llama, bueno, una página web, luego él tiene también su blog que se llama Albedo Media. De él viene esta especie de cariño por las cosas de Olympus y tal, porque él explica en sus artículos todas estas historias y todos estos chascarrillos, o muchos de ellos de los que vamos a comentar ahora, tienen que ver de este señor. Y es de verdad que es una referencia Es un para hombre, para nosotras. cualquier cosa es súper interesante leer siempre tanto el blog como lo que escribe para el Media, porque es una enciclopedia andante, un hombre que lo ha vivido todo en primera mano y que sabe absolutamente todo, tanto desde las cámaras, que es un apasionado, como de lo que sería toda la química, que es a lo que se ha dedicado toda su vida. Entonces, no perdáis la oportunidad, es muy interesante leer Es muy todo lo que escribe. interesante. Os lo digo porque seguramente cosas que hablemos os sonarán. Evidentemente, yo creo que en Albedo Media tampoco conocían de mano al señor
Maitani. Y también han sacado referencias, ¿vale? Preparando este artículo hemos encontrado una página que se llama, fijaos el calibre de lo que voy a decir, Maitani Fanpage. O sea, hay una página en Japón que está en inglés que son de fans del señor Maitani, ¿vale? Entonces tienen desde sus líneas filosóficas a la hora de construir aparatos, sus ideas, chascarrillos, anécdotas que le han pasado, cómo se desarrollaron todas las cámaras, los anuncios de las cámaras, bueno, viene absolutamente material de todo tipo. Y de ahí, parte de lo que os vamos a contar viene de ahí, pero os recomendamos que os metáis si os interesa esta página, ¿vale? Entonces, ya una vez dichas claras las referencias, volvemos al hilo de lo que os estaba diciendo, que Olympus cumplió el año pasado 100 años. Es una marca que el fundador, que os voy a decir también el nombre como para que quede, el señor Yamashita, ¿vale? Era ingeniero trabajaba en una azucarera en Japón, y como la empresa fue súper bien gracias a él, los dueños de la azucarera le permitieron, como una especie de regalo o de premio, montar una empresa por su cuenta. Entonces el señor montó una empresa de microscopios que tenía un nombre impronunciable, tanto como Takachiho Seishakusho Limited, ¿vale? Que era la primera marca, y hacía telescopios para casa, o sea, de uso doméstico, no eran... Entonces, con los años pensó que otras cosas podía hacer para el mercado, sobre todo japonés, porque no entraban muchas cosas de fuera, ¿vale? Estábamos, en los años 20 más o menos, pues pensó que podía fabricar cámaras de fotos, ¿vale? Entonces, en el año 36 fue cuando apareció la primera cámara de fotos de Olympus, que se llamaba Olympus Semi, y ahí ya los primeros objetivos que ponía Zuiko en la montura, y que es la marca con la que Olympus ha fabricado los objetivos a día de hoy. Creo que la marca se pasó a llamar Olympus en el 49, si no tengo mal entendido, con la idea de eso, de abrirla un poco al mercado internacional y tal, y que se conociese. Y es en el año 56, que es ese momento en la historia de Olympus, que es cuando empieza este jovencito Maitani a trabajar en Olympus, ¿vale? Entonces el jefe de ingenieros de Olympus, que ya voy a obviar el nombre porque es otro nombre impronunciable de mil demonios, que era el que fabricaba los obturadores de las cámaras, buscando patentes en los archivos del archivo de patentes japonés, encontró una patente de un estudiante de automoción, un ingeniero, una patente que le pareció guay. Entonces se puso en contacto con él, y este chico entonces, el Maitani famoso, aunque había estudiado para diseñar coches y ese tipo de productos, y ya tenía una oferta para una empresa de ese estilo, cuando le ofrecieron lo de ir a trabajar a Olympus, como a él le encantaban las cámaras de fotos, de hecho él fotografiaba siempre con una Leica, pues se fue sin dudar, ¿no? Esto hay un par de añitos de prácticas, ya sabéis lo que son las prácticas, ¿no? Como que te ponen ahí a barrer, a pintar las paredes, a lo que Bueno, no sea. tanto prácticas como que les obligaban a pasar por todos los departamentos para que supiesen siempre cómo funcionaba toda la fábrica. Eso antes de llegar a lo que era su departamento de ingeniería. Durante 2 años le tuvieron dando vueltas por toda la fábrica, como dice Javi, y cuando llegó, el mismo señor que le había contratado le dijo que le presentara un proyecto que como ingeniero soñara y que pensara que le gustaría diseñar para Olympus. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto viene todo en la página del fanpage de Maitani. Una cámara de Leica costaba el sueldo de varios años de un japonés, ¿vale? Y la idea de Maitani era hacer una cámara que fuera tan buena como una Leica y que costara el sueldo de 4 meses de un trabajador japonés normal, ¿vale? O sea, se había rebajado varios cientos de veces el presupuesto de lo que costaba entonces en Japón una Leica, ¿vale? Entonces él se puso a diseñar. El primer prototipo que le salió era una castaña, evidentemente, porque en ese precio que no puedes hacer una cámara buena. Entonces se dio cuenta que para hacer una cámara lo más importante era el objetivo, ¿vale? Entonces encargó, le dieron permiso, como su propuesta interesó en Olympus, le dieron permiso para gastar dinero y para hacer una investigación. Hicieron un objetivo súper bueno que cumplía con sus premisas, pero costaba ya el presupuesto de la cámara, ¿vale? Entonces tuvo que deshacer un poco lo que tenía hecho y pensar qué cuerpo le podía poner a ese objetivo y cómo lo podía abaratar para que la cámara volviera a entrar en ese presupuesto. Entonces desarrollaron un montón de cosas. La cámara, como esta que os acaba de enseñar Javi, es de formato partido, que hace que sea una cámara más pequeñita. Se quitó la palanca del cuerpo y es una rueda. El sistema de encaje de respaldo de la cámara por donde carga la película, si veis, es un sistema en 2 piezas que no tiene bisagras, que también es un poco más sencillo que el otro. Bueno, tiene, de hecho, la cámara, lo que es el cuerpo, la primera vez que se fabricó no lo hizo Olympus, porque el jefe de producción no quería hacer una cámara de juguete y lo encargaron a una empresa externa, ¿vale?
Pero bueno, que una vez que la cámara estuvo terminada en el mercado, o sea, fue un éxito increíble y eso llevó a Olympus a poder desarrollar nuevos productos y puso ahí a Maitani en el camino de la fama. De hecho, ahora cuando veamos con Javi las cámaras, prácticamente todas las cámaras las ha desarrollado él. Me imagino que una vez que tienes ese éxito, cualquiera te quita de la silla, ¿verdad? Estuvo hasta 2000 y algo, ¿no? ¿Verdad? Creo que falleció Sí. en el 2009 y estuvo prácticamente hasta el final Y seguía diseñando. y seguía diseñando cámaras. ¿Y qué nos cuenta Javi de esta primera pen, que sería la primera pues después de la chapa de la historia de cómo llegó el Maitani este? Ahora ya vamos contando más Lo primero nos vamos a centrar en cuál era su idea, no solamente a nivel de precio, sino, fijaos, por comparar más o menos, esto es una FED, que es una copia de la Leica, pero para que veáis cuál era su idea en cuanto al concepto de la cámara, que él tenía clarísimo, que era algo que fuese súper compacto, que cualquier persona lo pudiese usar porque fuese muy fácil. El pen precisamente venía de la idea de que fuese como un boli. Si os miráis por tamaño, Claro, es bastante más pequeña. Mucho más pequeña y muchísimo más ligera. Esta es la primera versión que salió, la que no se fabricaba en la fábrica de Olympus. Pero tiene buenos acabados, ¿verdad? La cámara. Si tiene la muy cogéis, buenos acabados, muy o sea, firme, tiene un acabado... O sea, estamos hablando de una cámara del 59 y fijaos que la piel ni tan siquiera se ha levantado. Ya. O sea, el nivel de acabado de la cámara es buenísimo. Todos los ajustes son metálicos. El obturador, bueno, el objetivo, ajustamos la apertura en el anillo de dentro y después tenemos para ajustar la velocidad y el enfoque en el de fuera. Pero es que la cámara es esto y no es nada más. Y funciona súper bien a día de hoy. O sea, estamos en 2021, esto se fabricó en el 59. Esto es, además, bueno, esta primera versión es como más manual, ¿no? Necesita más intervención Sí, bueno, esta fue la primera versión. Después, al año siguiente, bueno, estos empezaron fabricando 5.000 cámaras al mes, que en aquella época era un disparate. Un disparate. Se hacían series, habíamos leído en unos meses se quedaron las fábricas, se quedó corta, por así decirlo, la producción respecto a la demanda. Y fue ya cuando se cambió de vuelta a la fábrica de Olympus. Y a partir de ahí se empezaron a fabricar otros modelos. Este en concreto estuvo nada más que un par de años en fabricación. Y a partir de ahí se fue cambiando de series de la pen. La más famosa que podemos encontrar es esta, aunque todas son muy similares. Todas no tienen batería, son totalmente mecánicas, pero sí que tienen, como puedes ver, ya a partir del año 62 ya tenían un fotómetro que hacía que funcionasen con prioridad a la apertura. Esta en concreto, que es una EE3, tenemos, es que aquí la cámara del móvil y la luz no ayuda, pero tenemos aquí en el aro para seleccionar, tanto si queremos el tipo de flash, el tipo del ISO o el diafragma, ¿verdad? Claro, puedes poner el ISO o el diafragma y funcionaría con prioridad a la apertura. Pero quitando eso, el esquema de funcionamiento de la cámara se sigue manteniendo igual porque se quería mantener igual de sencillo. La ruedecita para pasar, su disparador y este dial de aquí, que en la primera cámara que he enseñado había que ponerlo a cero uno mismo, pero en estos modelos ya un poquito más adelantados sí que se ponen a cero ellos solos a cargar el carrete. Fue una de las cosas que hicieron para abaratar la cámara, ¿verdad? Que fuera un círculo el contador y volvieras al principio y que, vamos, que lo tuvieras que regular, que no se pusiera a cero al abrir la puertecilla como veis aquí, normal en todas las cámaras. Tiene, pues eso, para girarlo y ponerlo a cero una vez que lo has cargado, también dependiendo de qué tipo de carrete le ponías. La verdad, Javi, es que el señor Maitani siempre era, o sea, era ingeniero, pero como sus ideas revolucionarias, sus sueños, o sea, los daban, lo que dices de hacer pen, que era una cámara que fuera como súper fácil. Él decía que había pensado una cámara para tomar apuntes visuales, ¿sabes? Entonces no tiene casi intervención del usuario, la cámara es hiper fácil de funcionar y lo vamos a ver luego en el resto de modelos, que era como una de las premisas, ¿verdad? Que no hacía nada... Por eso los diseños son tan algo contemporáneos. que no hiciese nadie más y que aportase algo, además. Fijaos como dato, por así decirlo, dicen que el número de cámaras de fotos, de venta de cámaras de fotos a mujeres, cuando salieron las PEN, subió de un 2% a un 33%, con la idea de que fuese algo en aquella época que siempre, pues, y más en Japón, que estaban súper maltratadas, que fuese algo tan sencillo que pudiese usar cualquier persona. Imaginaos con una cámara. En otras marcas, ¿verdad? Las cámaras para todas las marcas. Es una cosa...
pero sí que ayudó y subió. O sea, de 17 millones de cámaras que vendieron, que casi un 30% fuesen para manos de mujeres, en aquella época fue... De hecho, al hilo de lo que decías antes, Javi, para que os hagáis una idea de lo que supuso la cámara, o sea, las líneas de producción de Olympus hacían 200 o 300 cámaras de cada modelo al mes. Y esta empezó por 5.000 y se quedó corta, ¿vale? Y una de las ideas que sostenía Maitani, que luego lo veremos, por ejemplo, en la Olympus XA, es el tema este de que ellos en el análisis de mercado que tendrían entonces, y seguro que hay muchas marcas que lo siguen manteniendo, dicen que a los hombres nos gustan que las cámaras tengan mogollón de mecanismos y de cosas externas, y que a las mujeres les gustan que las cosas sean sencillas y redonditas y como bonitas. Y Maitani pensaba que eso de que nos gustan los botones no es verdad, y que lo que nos gusta a la gente son cosas sencillas, bonitas y bien construidas, y él no siguió esos patrones, y por eso estas cámaras que hacen son como, tiene ese diseño tan limpio, tan pulidito y tan cerradito, ¿verdad? Sí. ¿Con qué nos vamos a dar después? Esto fue un gran éxito en su momento. Acordaos, estábamos hablando del año 59. La primera cámara que se situó en este tamaño es esta otra, que sí que es verdad que fue la muerte del modelo PEN, por así decirlo. En aquella época salieron otras cámaras contemporáneas que también utilizaban el medio fotograma. Y esta fue la primera cámara que salió compacta, totalmente mecánica. Ya, es una maravilla también la de Roley, ¿verdad? Y para formato completo Barnack, por así decirlo, que fue la Roley 35, que fue un avance en su época. Esto salió en el año 66. A partir de ahí, estas cámaras, como decía, se han producido muchísimas, han estado en producción hasta el año 84 con distintos modelos, las Olympus Pen. Pero sí que es verdad que ya a partir de este lanzamiento ellos se desviaron y empezaron a hacer también otro tipo de cámaras. Pero lo último... Vamos a pasarnos a la auténtica maravilla. A la PNC. A la PNC. A raíz, cuando se diseñó esto y debido al éxito que tuvo la cámara, lo primero que pensaron fue en hacer una reflex monocular que tuviese el mismo sistema de medio fotograma, con la idea de que fuese algo tremendamente compacto y muy, muy bueno. Daos cuenta que cuando reducimos el tamaño del fotograma, reducimos también el tamaño de la lente. Y eso hace que una lente de muchísima calidad pueda ser más barata y, sobre todo, mucho más compacta. Y a raíz de eso surgió esta maravillosa PNF. Uy, iba a abrirla y tiene película dentro. Yo iba a tirar una antes. Cuidado, sí, aquí tengo yo la compañera también. Bueno. Sí, ahí esto fue una auténtica virguería tecnológica en su momento. Esto fue un reto, ¿no? Para Maitani, que le pidieran hacer una cámara sin pentaprisma, que fuera mucho más pequeña que la reflex, ¿no? Que fuera sencilla de utilizar, que no disparara movimientos. No tengo ninguna Nikon F, esta es la F2, pero para que os hagáis una idea de los tamaños que estábamos hablando en aquella época, la Nikon F y la PNC salieron en el mismo año, ¿vale? De peso, más o menos, esta con el objetivo está cerca del kilo. Aquí estaríamos más o menos en unos 600-700 gramos. Sí, la PNF, aunque parece pequeñita... La diferencia de tamaño, y esto es una F2 que es un poquito más pequeña que la contemporánea, que la PNF. Esto lo obligó a desarrollar, o sea, esto fue una idea. Claro, lo que os está diciendo Javi es que el diseño de la cámara, si lo miráis, es una maravilla, no le sobra nada, con su F gótica, ¿dónde está la...? Esto precisa... Sí, ya veréis que esto en Olympus, le dieron carta libre. Nunca la han tenido claro, ¿verdad? Dónde querían ponerlo, y ha ido cambiando, ya lo veréis, por todos los lados de la cámara, no saben muy bien dónde... Pero siempre en un sitio como bien pensado. A ver, como le dieron carta blanca para diseñar lo que quisiese, él sí que tenía muy, muy claro que quería hacer esa reflex monocular para utilizar, pero que el diseño tenía que ser distinto pues, por la propia posición del obturador, etcétera. Por eso, si os fijáis, estas no tienen el típico prisma, porque utilizan otro tipo de prisma para funcionar. Si veis el espejo, se mueve es que no se ve muy bien. Es que tú tienes menos luz ahí, a ver si se ve aquí. Lo que os quiere decir, Javier, es que el movimiento es lateral, en lugar de arriba hacia abajo, como las que estamos acostumbrados. Entonces, la luz, el recorrido que hace, pasaría por aquí, subiría por aquí y saldría por aquí detrás. Eso obligaba también a utilizar otro tipo de obturador, porque los obturadores que había hasta esa época, bueno, y después también la mayoría de los de cortinillas o de los de seda, etcétera, no podían hacer este movimiento vertical, que es el que tendrían que hacer, porque no entra.
y no estaban diseñados para entrar aquí. Eso les obligó a diseñar un obturador rotatorio que se hizo en titanio y que fue una auténtica virguería en su momento. Eran materiales que no se utilizaban de forma habitual, que se usaban para aviación sobre todo. Y llegar hasta el 1.500 que tiene de velocidad fue algo... Sí, necesitaron como varios intentos, ¿verdad? unos cuantos. Pero ¿y luego qué pasó con un sistema tan bueno? Bueno, salió con un montón de ópticas también, ¿no? Las ópticas son súper... Sí, o sea, ellos lo lanzaron como un sistema profesional, salieron muchísimos objetivos muy buenos, hay prácticamente de todo, llega hasta el 1000, si no me equivoco. A día de hoy valen un auténtico disparate todas estas lentes, salieron varios modelos de cámara, esta es la primera, que es la PNF, que es totalmente mecánica. Esta es la FT, que fue el siguiente modelo que salió, aquí ya tiene medición de luz a través de la lente. Tiene una agujita aquí dentro, un sistema un poco primitivo porque marcaba unos números que tú tenías que después que coordinar dentro del objetivo para ajustar la exposición, pero fue el primer sistema. Y las velocidades y el ISO se ajustaban en la ruedecita de la velocidad. Salió otro modelo más que era la FV, que era como esta, pero un poquito más sencilla porque no tenía la medición. Y al final el problema que tuvieron es que fue un modelo tan bueno, tan pensado y tan protegido por patentes que nadie más pudo sacar ningún objetivo, no se pudieron fabricar accesorios compatibles ni cámaras compatibles con ellas porque estaba todo completamente cerrado en patentes. Y eso mismo fue la muerte del sistema. Entonces, Sí, en el eso año sí, 67 decidieron que no. cortaban el tema. Que cortaban el tema. Se Claro, en el siguieron año... fabricando porque han seguido siendo usadas sobre todo en medicina, eran las cámaras que se montaban en La microscopios, endoscopia, en la ¿verdad? gama, la Claro, división de Olympus para medicina y para hospitales es enorme claro, y eran Olympus esas casi tiene... cámaras que se usaban. Eso es, Olympus casi tiene más negocio en el tema de endoscopios y de cosas para Sí, instrumentos ópticos para medicina que en cámaras de fotos, ¿sabes? Por eso a veces le vemos como flojillos en algunas cosas, pero pues yo creo que están otra está en cosa. otro tema. Como dice Javi, en el año 60 y pico se dieron cuenta de pasar con las patentes y que era una cosa como medio difícil ya de construir y como les pasa a todas las marcas, quieren ir un poco a favor de beta. O sea, como decir, si todo el mundo hace esto, pues vamos a intentar hacer algo Hay que parecido. cambiar. Entonces, el señor Maitani hizo como su comité de sabios ingenieros y les dijo que le dieran ideas, o sea, que presentaran, pues como hicieron con él, que dieran ideas. Entonces, hicieron como varias reuniones a lo largo del tiempo y fueron como... Y Maitani les iba descartando las cosas que él veía que no. ¿Vale? Al final este grupo de personas que les proponían las ideas, llegaron a la conclusión de que lo que tenía que hacer Olympus para tener un producto campeón era hacer una cámara parecida a la Nikon, con una reflex, tal. Y el propio Maitani les dijo que él no quería o sea, que la marca Olympus no podía ser una fábrica de fotos, una marca como fábrica de fotos si lo que iban a hacer era copiar No a otras podían marcas, dedicarse ¿sabes? simplemente ellos tenían que marcar el camino. Aunque fuese en el camino que los demás estaban marcando, ellos tenían que llevar la Esto es. delantera. Entonces él dijo, quiero una reflex que sea revolucionaria, ¿vale? Entonces, esta reflex revolucionaria tardaron 5 años en hacerla, hicieron 250 prototipos distintos de cámaras y les trajo por el camino de la amargura. Era una cámara que querían que fuera súper ligera, súper silenciosa, ¿no? Bueno, ahora os enseñará a Javi, diseñaron un amortiguador de aire para el espejo, para que no hiciera absolutamente nada de ruido, rebajaron el peso y el tamaño a una cosa espectacular, que tuviera el mejor visor hecho nunca, que yo creo que a día de hoy casi pueden seguir diciendo los de Olympus que ese visor es increíble. Y finalmente en el año que tengo por aquí apuntado, ¿no, Javi? En el año En el 72 72 salió. salió la M, que los de Leica le dijeron, pero vamos a ver, es que la M ya la hemos pillado nosotros, bandidos. Y dijeron, bueno, pues le ponemos o M1, Olympus M1. Y ahí empezó su línea que la va a enseñar Javi ahora mismo. Vale. Fijaos que en el mismo año en el que se presentó esa cámara se presentaba la que os enseñaba antes, la F2. No tengo ninguna OM1, se aceptan donativos, ¿vale? Si tenéis alguna por casa. Para que os hagáis una idea, os lo voy a Miguel. poner con la OM2. Os lo voy a poner con la OM2 para que veáis más o menos la diferencia de tamaño. La de peso ya os digo yo que es increíble, porque esto es un auténtico ladrillo. Y la F1 es más pesada todavía. Pero esto era el referente en aquella época. Eran cámaras totalmente mecánicas, muy fiables, con pantallas intercambiables, etcétera. Ellos cuando lanzaron la gama OM, la lanzaron por todo lo alto
de golpe salieron 29 ópticas distintas para acompañar la OM1. Todos los accesorios que podía utilizar un fotógrafo profesional, todas las pantallas intercambiables para el visor. Sí, vale. Y en una cámara, todas las pantallas de enfoque, en una cámara que era totalmente mecánica. Claro, también queríamos comentar, Javi y yo, en estos días que estábamos hablando de una cosa que tenéis que pensar, ¿vale? Igual que nos pasa ahora mismo un poco con China, que vemos un objetivo 7 Artisan, por ejemplo, con Montura Lake, que pensamos, malditos chinos, seguro que es una basura. Hubo un momento en que los reyes de la fotografía y tal estaban en Alemania y se hacían cosas muy buenas en Europa y tal. Y Japón se veía como una especie de cosa basura, llegaba por ahí de fuera y que eran cosas como de baja calidad. Fíjate que ahora ha cambiado esa percepción, como imagino que nos terminará pasando con China cuando absolutamente se hace todo ahí. Entonces, ellos siempre tienen esa mente de como que sean productos súper buenos, súper innovadores y como rompedores en el precio, ¿sabes? Que era como justamente lo contrario a lo que se hacía en Alemania, que es como conservar la tradición y cámaras que a día de hoy nos cuestan 10.000 eurillos. O sea que Japón va por otro lado. Luego en las OM, ¿cuál era el modelo 4, verdad? Que tiene como la medición de luz sobre la cortinilla. No, esto pasamos ahora directamente a la 2. A la 2, vale, vale. O sea, que hay cosas muy locas. Claro. A ver, ellos en media, que fue la FTL en el 1, porque no les daba tiempo a llegar a Fotopina con todo lo gordo, por así decirlo, que, bueno, directamente compraron el diseño a otra marca, montaron una cámara, una serie de objetivos de rosca M42, y al año siguiente sacaron la OM1. 3 años después sacaron esta, que es la OM2, que es donde ya lo dieron todo. Estuvieron en fabricación durante bastantes años y la OM1 era la versión mecánica, mientras que la OM2 era la versión electrónica, donde sí que teníamos medición. Un sistema de medición que durante muchos años además fue único. Si os fijáis en esta cortinilla, no sé si se va a ver. No. La cortinilla tiene, lo que os está enseñando Javi, la cortinilla tiene un patrón dibujado como si fuera un código BIDI, ¿no? Para que nos hagamos una idea. De hecho, tengo... no tengo una OM10 por aquí. Si os fijáis, en la OM10, que fue el siguiente, lo tiene como parte del logo, el mismo código BIDI tatuado. Y lo que hacía es directamente tenía dos sensores que apuntaban hacia la cortinilla y que eran los que medían la luz reflejada, por así decirlo. Y eran los que le marcaban los tiempos de obturación. Luego tenía un tercer sensor que medía sobre el pentaprisma. De esa forma, cuando uno utilizaba la cámara en modo manual, directamente el que se utilizaba para hacer las mediciones puntuales era el que estaba en el visor. Cuando la ponías en modo automático, en modos, después hubo más versiones con prioridades, etcétera. Cuando lo ponías en modo automático, utilizaba esos dos sensores que estaban midiendo sobre la cortinilla directamente y que hacía que durante la propia obturación pudiese la cámara, si detectaba que subía o bajaba la luz, podía cambiar la velocidad. Cambiar la velocidad para que sobre la marcha, ¿verdad? Eso es muy loco. Pues sí. Claro, esos sensores CDS serían los precursores, por así decirlo, de lo que son los sensores a día de hoy en las cámaras de fotos. Claro, en aquella época, obviamente, muy gordo. No estamos hablando de que ellos fuesen los primeros en usarlo, ya había otros que los habían usado, pero sí fueron los primeros en usarlo de esa forma y tan sumamente efectivos. Entonces, estábamos hablando de la OM2 del año 75, si no me equivoco. ¿Sí? Tengo una chuleta por aquí, ¿vale? Porque es que son muchas fechas. Tengo lleno de chuletas todo. Un poquito antes que de eso salió la OM10, que es la versión sencillita, por así decirlo, donde funciona, no tiene velocidades manuales, sino que funciona con prioridad a la apertura que le marquemos. Semiautomática, aunque había también un adaptador para poderle regular las velocidades. Todas las series, todas las OM1, 2, 3 y 4 eran la gama profesional y la 10, 20, 30 y 40 fueron las gamas a pie de calle, por así decirlo, más sencillitas. Si os fijáis en esto que está diciendo Javi, las gamas de Olympus de hoy en día siguen estando las PEN y las cámaras están configuradas igual, la más potente es la 1. Siguen las mismas numeraciones. Eso es, y las aficionadas y tal. De hecho, en la estética y todo eso, en los botones y en algunas cosas se parecen bastante. Como a esta gente le gustaba mucho llevar la contraria, si os fijáis, esto es. Las velocidades se ajustan aquí. El obturador llega hasta 1000 en la OM2
está igualmente en la primera versión. Tenemos después el anillo de aperturas. Bueno, este es un zoom que es de otra cámara. Este es de la OM30, ¿vale? Que la tengo por ahí castigada. Claro, eso es lo que os comentábamos antes de que en Olympus van cambiando las ruedas de las velocidades de un lado a otro. Como la cámara se quiso diseñar de una forma como desde cero, ¿no? Y sin copiarse de nadie, y querían que la cámara fuera pequeña, pues decidieron sacar las velocidades de la parte superior, que es donde la tienen casi todas las cámaras del mercado, y ponerlas en el barril. Que al principio es como una cosa muy loca, pero es que luego está muy bien, porque además puedes, eso tienes en Porque la misma realmente mano, no tienes que tienes el mover la enfoque, mano, sino que eso es, el diafragma, y tienes... Lo que colocas pasa es y que desde aquí como... puedes colocar absolutamente todo. Claro, como en tantas cosas a Olympus nadie le hace caso, ¿sabes? Y les dejan ahí con sus velocidades en el barril y a vosotros veréis. Claro. Y bueno, y después de esto, el Bueno, señor después Maitani de esos, Joder, seguimos si con quieres más OMs. Netflix, Javi, por favor. Venga, sí, tú dame, Hombre, dame el ya alto, vamos a dime. terminarlas. Dame el alto, dime. Ya no tengo más OMs y ya pasamos a las siguientes. Vale, para que os hagáis una idea, los primeros modelos OM1 y OM2, de los dos hubo bastantes versiones, las que iban haciendo pequeños cambios, sobre todo de ajustes para los flash. En aquella época los flash ETL estaban medio en desarrollo. Después llegaron la OM3 y la OM4 con la misma idea, que la OM3 fuese una cámara mecánica asistida por la electrónica, y la OM4, la supercámara, por así decirlo, porque tiene absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Problema, que la OM3 salió al mercado y todavía se seguía fabricando la OM1, con lo cual tuvo muy poquito éxito, se vendieron muy pocas y a día de hoy tienen un precio como para no podérselas permitir. Ya. A veces las La marcas fallan en OM4, sin esas embargo, estrategias, ¿verdad? claro, la OM4 sí tuvo muchísimo éxito, a día de hoy sigue siendo una maravilla. La acerco, esta además se ve que está Apagadilla. curradilla, esta ha tenido algunos carretes, por así decirlo. Tenía el primer modo, fue la primera cámara que tuvo modo program, tú le podías poner directamente una apertura y la cámara cerraba como máximo hasta esa. Tiene los botones para marcarle el punto máximo de luz dentro de una escena y el punto mínimo para que exponga entre medias para que ponga justo equilibrado entre medias de donde tú quieres. La cámara electrónicamente era una auténtica maravilla. Y luego salió casi a la par. Son súper bonitas. Sí, pero también son más caras. Siempre, todo lo que se saca de lo normal en las cámaras de película, estacazo. Y luego salió también esta versión, que es la OM40. Básicamente es una versión más sencilla de la OM4, pero que mantiene casi toda la electrónica y tiene de todo. Luego hubo una OM2, que es la SP, que seguía en fabricación también en aquella época, y es un cuerpo de una OM4 con la electrónica de una OM40, y está a medio camino. Pero las SPS y las B son mucho más modernas, con lo cual si se os cruza alguna por delante, funcionan de maravilla, ¿no? Porque están mucho más cuidadas. Entre medias salió también la OM30, que fue la primera cámara que tenía enfoque automático dentro de la gama de Olympus, con un solo objetivo, que es el que os decía. Este zoom de aquí es de la OM30, que no sé dónde... Tengo la casa medio desmontada y no sé dónde la tengo guardada, por ahí, pero solamente funcionaba con este zoom, que fue el único objetivo que salió, y de hecho fue el último. Después salieron algunos modelos. Dime. No, una cosa que me gustaría que enseñaras, que fue la primera vez que yo vi una OM, el tema de que no tienen, aunque estas últimas que me has enseñado ya se claudicaron y pusieron la guía del flash, que la primera tiene la guía del flash desmontable y hace que la cámara sea absolutamente preciosa, porque si os fijáis no tiene las patitas esas tan feas que cubrimos con cualquier invento del demonio, con una tapa de madera, con lo que sea. Esa cámara lo tiene limpio y es de verdad que está hecha con un gusto exquisito. Con un gusto exquisito y con la idea de que fuese tremendamente ligera. Es que cuando coges una OM2 de estas y la sitúas en época junto a otras cámaras, es que no tiene absolutamente nada que ver. Es ya los diales, cómo funcionan en general. Bueno, ¿me das ya el permiso para pasar a la siguiente? Vale. Pase. Volvemos al señor Maitani, ¿vale? El señor Maitani, pensás que él decía siempre que le da mucha rabia a las presentaciones de las cámaras que hablaran de las características técnicas, que para él lo importante de una cámara de fotos era el concepto sobre el que estaba desarrollada y que las características técnicas eran como una especie de daño colateral de la propia concepto de la cámara. Entonces, el señor Maitani, en el año... Esta cámara de la que vamos a hablar ahora, a ver que tengo el dato, salió en el año 79, ¿vale? Y este señor, el concepto que tuvo fue esto, que es un carrete de 35 milímetros,
cuál es la mínima cantidad de cosas que se puede reponer alrededor de esto para hacer una cámara de fotos. O sea, hacer la cámara de fotos más pequeña posible de ever. Y que tuviera además todas las funciones que necesitaría una persona que quiera hacer una fotografía guay. O sea, que tuviera como que tuviera un buen control, ¿vale? Aparte de automatismos. Y además, quería lo que os comentaba antes. Está en Olympus, sabéis que, bueno, en Olympus, en Japón y en todo el mundo, siempre como las cosas aprendidas nos cuesta mucho soltarlas y ir hacia cosas nuevas, ¿no? Y ellos seguían con la idea de que una cámara que no tuviera muchos botoncicos por fuera no le iba a querer nadie, ¿no? Eso no le gustaba a los hombres y tal. Entonces este bandido se diseñó esta chulada, ¿vale? Que ya la habréis visto en 80.000 vídeos nuestros porque somos súper fanáticos, que es la Olympus XA, que como veréis, o sea, en proporción al carrete es prácticamente lo mínimo lo mínimo que se puede hacer alrededor de una cámara. Cuando he leído, o sea, de todo esto, os prometemos que haremos vídeos, cuando se acaben las pandemias y todo esto, unos vídeos en condiciones de cada una de las cámaras, porque creo que... Wow, además tenemos una cámara ahora para hacer los vídeos. Y tenemos un fichaje de cámara. Entonces, estas cámaras, estábamos viendo la Maitani fanpage, esta famosa, tienen recursos, tienen mogollón de imágenes y tal, y sale una imagen de los prototipos de la cámara hechos en arcilla, ¿no? Entonces, el bandido esta textura que tiene, que no sé si la podéis notar, que es como súper suave, ¿no? Esto es un poco lo que le pasó a Steve Jobs con el plástico blanco de los iPods, ¿verdad? Que hicieron no sé cuántas pruebas. Vale, pues este loco lo que quería es que la cámara tuviera la textura de cuando coges una cosa de cerámica. Una cosa bonita de cerámica, imaginaros una cerámica japonesa chula, pues él quería que la cámara tuviera esta textura y por eso las cámaras de Olympus de este modelo así compactas tienen esta especie de acabado tan suave y tan bonito y vienen con su puertecita y todo esto. Y ahora ya, Javi, si quieres, ya empieza a sacar XAs y a darle a... Vale. Esta que habéis visto es el primer modelo, ¿no, Javi? Que es la XA normal, ¿verdad? Sí, esa es la de 79, que es la XA, que era la que estaba enseñando yo también. Como veis, la lente va protegida por la tapita. Muy cómodo porque la puedes meter en el bolsillo. Cuando la tapa está cerrada, obviamente, no se puede disparar ni puede hacer nada. No se puede... Si os fijáis, que ahora sí se ve. Un concepto muy interesante en el objetivo de esta cámara era el uso del retrofoco para hacer que, siendo tan pequeñita, el objetivo quedase mucho más cerca. Por así decirlo, en lugar de sacar el foco del objetivo hacia afuera de la cámara, lo metieron hacia adentro pegándolo a la película. Y de esa forma es mucho más nítido y es muchísimo más compacta. 35 milímetros, f2.8. Prioridad a la apertura, que se centra aquí. Luego tenemos el flash, este es el A11, que es el estándar, por así decirlo. Sí, que es un flash automático que funciona con la cámara. Lo subimos hasta arriba del todo la pestañita. Bueno, esta es que la tengo sin baterías y sin nada. Subimos la pestañita hacia arriba del todo y directamente la cámara funciona en automático. Había más versiones de esta. Y a la hora de mirar y de enfocar, sí que es verdad que el visor es un poco pequeño. No voy a engañar. Sí. Pero se enfoca bastante bien en condiciones normales de luz. Siguiente cámara en salir. La X2, XA2, en la que en lugar de tener ese enfoque tan preciso telemétrico que tenía la otra, aquí tenemos enfoque por zonas. Aún así, sigue siendo muy, muy cómoda. A mí me gusta más, sobre todo, cuando se utiliza de noche, porque es mucho más fácil enfocar por zonas y la lente es un poquito menos luminosa, con lo cual tiene más profundidad de campo. Cosa de muchas veces en esta, si nos descuidamos, es fácil que... Claro, es muy cómoda, cosa que no he dicho antes. Si os fijáis, el enfoque de la cámara está aquí abajo, con lo cual, cuando tú te lo pones y enfocas, es que es súper cómodo y súper sencillo de manejar. Además tiene también las hiperfocales marcadas. Sí, tanto el del enfoque, ¿verdad? Tiene las hiperfocales marcadas como en las aperturas. En naranja, en el enfoque, sí. De esa forma es como una forma de automatizar la cámara. Si ponéis en esa posición, sale todo enfocado y la cámara va a lo suyo, vamos, o sea, va haciendo las fotos sin intervención. Funciona con... Sí, una maravilla. XA2, año 80. Y a la par tenemos en el 82, esta que es la versión más sencilla que se fabricó, la XA1. No tiene nada, no utiliza baterías, la lente es un 35 f4, no tiene enfoque,
directamente digamos que viene tarada a hiperfocal. Solamente puedes regular en una ruedecita que tiene aquí debajo el ISO para 100 o para 400. Para 100 o 400. La cámara no pesa nada. Nada, Es un trocito de plástico. Es un trozo de plástico con un agujero. Y el flash que venía con esta es el A9M, que es más sencillito y es simplemente un flash, algo menos potente que la 11, pero este no es automático. Este simplemente enciendes y dispara junto con la cámara. Un poquito más adelante fueron cámaras que además se vendieron muy bien, tuvieron mucho éxito, con lo cual la renovación de la gama llega en el año 85 con esta, la XA3. Básicamente es una XA2, porque veréis que tiene también su enfoque por zonas, pero sí que la mejoraron con un par de detallitos. Tiene esta pestaña aquí abajo, que la tenemos también en la XA normal. Sí, en la primera. En la primera. Con la pestañita aquí. Claro. En esa pestañita lo que tenemos es el temporizador de la cámara y además tenemos para cuando estamos a contraluz, te da un paso y medio más con la pestañita. Aparte de eso no hay muchas más diferencias con una XA2. Eso y que tiene, que es la única que lo lleva, y como siempre no hay luz y no se ve, ¿vale? Pero tenemos aquí los contactos, claro, sí. Puede cargar sola el carrete y lee códigos de X. Y lee el código. Y luego, pregunta por ahí, David, Javi, ¿sí? Me pregunta David si se pueden cambiar los flashes entre los modelos de cámaras. Sí, sí, sin problema. Sí, ¿no? El enganche, si lo veis ahí, tiene... Claro, flashes, tiene había tornillo, 4 flashes distintos. Y esto es una básicamente son iguales. Vale. Estaba el A9, que es el primero que he enseñado, que como decía es el único que no es automático y no lo controla la cámara, con lo cual simplemente dispara el fogonazo. Luego está, que es este de aquí. Y luego nos pregunta Orieta e Irene que para foto de calle, ¿cuál te comprarías? ¿Cuál es la más clase, quizás? Yo tengo mi favorita. A ver, la XA como tal es que es imbatible. Ya, es que mola mucho, de verdad que... Pero sí que es verdad que la que suelo llevar normalmente es la XA2 o la XA3. Hay una cosa que porque son más polivalentes. Hay una cosa que hemos visto en la famosa MyTiny fanpage que os recomendamos que visitéis, que una de las cosas que él decía de esta cámara es que me hizo mucha gracia cuando lo leí ayer, que era la cámara ideal que se llevaría a alguien que le mola mucho la fotografía o que tiene una Leica como primera cámara, que se llevaría a una fiesta. Y que es precisamente para lo que la usamos, para ir de fiesta, porque es que esto es impermeable, o sea, no... A ver, impermeable, me refiero que lleva la tapa, que te cabe en un bolsillo, que tienes una calidad súper buena, como si fuera una cámara grande y tal, y realmente es que es súper pequeña. Entonces me hace gracia que él lo piense que es como una cámara de fiesta y que realmente es lo que hacemos con ella, ¿no? Salir por ahí de fiesta o hacer foto de calle, ¿no? Que es también como muy pizpireta la cámara para usarla para yo normalmente llevo la XA2 o la XA3 porque yo casi todos me conocéis y sabéis dónde trabajo, etcétera. Paso muy pocas horas al día con luz en la calle. Entonces, como decía antes del enfoque, la profundidad de campo, etcétera, es más cómoda la XA2, por eso suelo llevarla. Lo que comentaba de los flashes, si os fijáis, son muy parecidos. Estos dos, que son el A9M y el A11, tienen una bombillita aquí encima. Sí, en este simplemente se ilumina la bombillita. En el A11 lo que hace es que se levanta y se ilumina cuando está cargado. Luego está este, que es el A1L, que si encontráis algunos, estos flashes son la hostia porque la recarga es instantánea, pero son flashes que llevan una batería de litio soldada en el interior, con lo cual hay que desmontarlos. A día de hoy no funciona ninguno, claro. Hay que desmontarlos y cambiarles esa batería. Yo me he hecho un apaño y le he hecho un compartimento para ponerle su propia batería. Y luego había otro flash más, que es el A16, que era más grande, más potente, con un número de guía más amplio. La última cámara que salió también en el 85 fue la XA4, que es gran angular, es un 28 y tiene modo macro también. Además, como es telemétrica y no se puede enfocar bien en macro, directamente la correíta lleva una escala de distancias para que tú midieses con la correa la distancia del objetivo y ajustases el enfoque en la cámara. Voy a beber Negroni después de escuchar esto. Problema que como hay muy pocas XA4 y hay muy pocas cámaras compactas de 35 con un gran angular, valen un auténtico despropósito, normalmente 200 y pico euros. Otra cosa que es muy interesante de esta cámara, como el obturador es circular, ¿vale? Esto quiere decir que cuando hace una foto,
no hay un momento en que la cortinilla está tapando parte del fotograma, sino que siempre se abre del todo y lo que varía es el tiempo que está abierto, ¿vale? Entonces sincroniza con el flash a todas las velocidades. Los de Olympus, que en el año 79 estaban muy centraicos, se les ocurrió poner 2 funciones con el flash. Por eso para foto de calle es genial. Si la ponéis en esta, o sea, lo ponéis en el modo la bombillita esta que os comentaba Javi, entonces en esta posición vosotras enfocáis y trabajáis con el flash por distancia. O sea, va a rellenar 1,5 metros, 2 metros, que es el número de guía de este flash, y va a disparar con la velocidad de sincronización más o menos de un flash normal, que creo que es 1,90 a lo que dispara esta cámara cuando no tiene eso. Pero si con el flash ya levantado, si bajáis el diafragma, por ejemplo, hacia la hiperfocal, que la tienes aquí marcada en f5.6 o a f8, a otro diafragma, la cámara mide la luz del relleno, o sea, la luz del fondo, y es para la que expone, y el flash lo usa de relleno. Entonces eso para foto de calle te da fondos completamente iluminados suaves y un flashazo en el primer plano para fijar a la persona. Entonces, es que de verdad que son, cuando veis eso y en película que los flashes son la bomba, las fotos son espectaculares. Por eso es que para foto de calle, es que con otra cámara cuesta mucho trabajo, sobre todo en película, trabajar así. Bueno, no hemos comentado, llega desde 2 segundos, lo más lento, hasta 750. Que es para una compacta ¿no? más que razonable. Sí, y la sobre todo velocidad que es muy luego... silenciosa, es que no se oye ni disparar. No se oye nada, de verdad, es completamente silencioso, se escucha más el flashazo que el silencio de la cámara, ¿verdad? Bueno, entonces estamos aquí en el año 79, hace 40 añicos, ¿y cuál es el siguiente encargo? A ver, realmente ahí salimos un poco entre medias. Antes os comentaba con la reflex, la OM30, que fue la primera que sacaron con el enfoque automático, con el objetivo y tal. Vieron que aquello no terminaba de cuajar y, como les pasó a casi todas las marcas por aquella época, y lo que sacaron fue esto, que es la AF1. Es la estética, ¿cómo se llamaba la peli esta de las motos? La estética, estos que se quedan dentro de un ordenador, Drone, ¿no? ¿Cómo era? Tron, eso, es la estética Tron, ¿no? Las rayas esa fosforita, los cuadrados, ¿no? Las motos, todo en esa época tenía ese aspecto. Claro, esta cámara está a medio camino entre una XA y una Miu. Entonces es totalmente sellada a la humedad, enfoque automático, algo, bueno, pues como si habéis visto más cámaras antiguas con enfoque automático, veis que tienen aquí para medir, enfocar, etcétera. Y el objetivo que lleva es el 35 f2.8, que es el objetivo petón que después se montó en las... Que se te... Todo el rato. Que esos son los siguientes 10 minutos. Esa cámara, si es sellada, es la que dice David, ¿verdad? Que se puede vomitar, ¿no? David, no sé. A ver, se puede vomitar en esta, porque aunque no es sellada no tiene nada, con lo cual en la XA1 se puede vomitar perfectamente. En esta también se puede vomitar porque va completamente sellada, pero como sí que es electrónica, va a ser más difícil que funcione bien porque le puede costar un poco más enfocar. Después saldría la Miu 1, que es con el mismo objetivo que esta, pero no es sellada y es muchísimo más compacta y mucho más redondeada que este modelo. Y la primera que salió moderna, por así decirlo, completamente sellada, que es esta, la Miu 2. Versión zoom y versión... Las tengo todas sin batería, ¿vale? Porque están guardadas en modo museo. Guardéis a vuestras abuelas fotográficas en un cajón, no le dejéis la batería dentro, porque a lo mejor a los 6 meses tenéis sorpresita. Tenéis una desgracia. De todas formas, lo de las resistencias, o sea, que está bien vomitarlas, pero por ejemplo te puedes caer en una piscina en una fiesta, porque sí que se estropean, ¿verdad? Eso no te lo permite. Vale, pues entre medias de esta que os estaba comentando Javi, lo que pasa es que no vamos a tener... ¡Oh! Javi no tiene se admiten donaciones, Dios mío, abrid los cajones de vuestros abuelos y abuelas y si veis una Olympus Trip 35 se la enviáis a Javi por correo certificado. Vale, esta salió en el año 85, ¿no? Tengo aquí apuntado. Sí. Se encargó también de desarrollar la Maitani y fue una línea de cámaras, ¿no? Que yo creo que son contemporáneas con la Canonet y con un montón de telemétricas tipo la Leica. Es mantener el concepto de una pen, literalmente, una cámara perfecta, compacta, que funcione de forma totalmente automática y sencilla, pero en formato completo. En formato completo. Y son cámaras muy chulas y muy chulas, el objetivo es una maravilla.
Los objetivos suelen ser un Eh, 40, ¿no? Que es una focal sí, es un maravillosa 40 para... f2.8, es la misma focal que tienen las Olympus Pen, que era un 28, que el equivalente es precisamente ese 40, y muy, muy nítidas y muy fáciles de utilizar y muy resistentes también. Que todo esto parece que no, pero es que las cámaras que estamos enseñando aquí tienen entre 30 y 50 años y todas están funcionando. Sí, sí. No están pensadas para 3 años ninguna cosa de esta, ¿verdad? Y Es yo una no las buena compro inversión comprar precisamente. cámara. Muy buena inversión. Bueno, entonces, aquí tengo apuntado en la chuletilla que es la cámara de la historia más vendida de Olympus, que es la MIU, o como la decimos, MJU, que es la que acabas de New, enseñar. realmente. Espera, que me pierdo. Esta de aquí. A ver, de esta hubo igual un montón de modelos. Ha llegado también hasta. Ya fue los últimos. Se solaparon con las digitales, por así decirlo. Uh-huh. Y siempre con dos modelos, uno o dos con focal fija y otro con el modelo Zoom, que es este que tenemos aquí. Todas ellas selladas y con una calidad de objetivo pues a la altura de Olympus. Pasa que estas sí que eran más, no son tanto como la de XA, que están pensadas, sobre todo la primera, hasta que hemos enseñado, son más, necesitan más intervención, digamos, de la persona que hace las fotos. Estas son ya, van a lo suyo. Esto sacas y disparas a lo loco. Son Mm. relativamente rápidas, para la época eran muy, muy rápidas a la hora de enfocar. A día de hoy se siguen. A ver, de esta hubo igual un montón de modelos, ha llegado también hasta. Ya fue los últimos. Se solaparon con las digitales, por así decirlo. Uh-huh. Y siempre con dos modelos, uno o dos con focal fija y otro con el modelo Zoom, que es este que tenemos aquí. Todas ellas selladas y con una calidad de objetivo pues a la altura de Olympus. Pasa que estas sí que eran más, no son tanto como la de XA, que están pensadas, sobre todo la primera, hasta que hemos enseñado, son más, necesitan más intervención, digamos, de la persona que hace las fotos. Estas son ya, van a lo suyo. Esto sacas y disparas a lo loco. Son Mm. relativamente rápidas, para la época eran muy, muy rápidas a la hora de enfocar. A día de hoy se siguen pudiendo usar en automático sin ningún problema, que no te vas a morir esperando a que enfoque, precisamente. Pero, claro, Sí, sí, cuando o sea, lo que comparamos dice con Javi sí cámaras que es verdad, que anteriores, claro, es que estás comparando una cosa que no sé cuál es el sistema de enfoque que tiene, pero igual saca una cuerda también y mide. Que a veces es como súper certera y a lo sí. mejor no hubiera sido tú capaz de enfocar tan rápido y tan bien y a veces se equivoca o se queda un poco pensando, dependiendo de las escenas de contraste. A En ver, esto sí sobre que, todo claro, con la... estamos hablando de cámaras de principios de los 90 que normalmente enfocan por contraste en situaciones luminosas y siempre tienden a enfocar al centro, que es lo Claro, mismo que pasaba con las OM, por ejemplo, pues todas las mediciones tendían a ser ponderadas al centro. Limitaciones tecnológicas de es la lo que época. hay. Claro, Y qué bonito es el ya una doradito, vez ¿verdad? De como, estas, ¿no? sí, ya una vez de color champán. El color champán. Una vez que les tienes cogido el punto, pues más o menos saber cómo va a reaccionar esa cámara a la hora de utilizarla. O sea, sí, exactamente igual que en cualquier otra Sí, cámara. quizás lo que pasa, por ejemplo, Camacho, que creo que está por ahí escuchándonos, nos decía al principio, cuando veamos su cámara, Camacho trabaja con una reflex de Nikon digital, que está la pobre que parece que la ha arrastrado detrás de un autobús, pero es que él decía, es que esta cámara es la hostia, porque le dio al botón y hace la foto. Y sí que es verdad que Sí. a nosotros nos parece que las cámaras responden rápido, pero a veces como que dicen un poco ahí, como diciendo, bueno, es que no sé. Entonces, Para que veáis entre estas diferencias que de se tamaño lo... entre Sí, unas y otras. O sea, la XA es. ¡Oh! sí. Es que es Entre, o tan sea, pequeñita, tan suave y tan compacta. lo que estaba diciendo, que entre estas que le das y dispara más o menos y una cámara que no tenga ningún sistema de medición, que la foto la hace siempre cuando le das, no hay ningún retraso, pues se nota un poco a la hora de trabajar. Por eso está las MJU, yo cuando la he usado me ha parecido que el resultado está guay y la foto realmente la ves, están guays y tiene el flash, pero tiene como algunas cosas que son un poco rollo, ¿no? Por ejemplo, que siempre se vuelvan todas las configuraciones te vuelven al principio cada vez que la apagas, ¿no? Te vuelve a encender el Sí. flash, te vuelve a no sé qué, es un A ver, poquito como está rollo. pensada para que sea siempre en automático y piensan que somos todos unos foquetes y nos olvidamos de qué configuración le hemos puesto a la cámara previamente, Sí, pues cada vez que apaga la cámara vuelve a cero, con lo cual vuelve ya a vuelve a encender y cero. el flash casi siempre se dispara, por ejemplo, en Mm. las, Y en luego las tiene NIO. otra cosa que dentro de que es bastante pequeña, como esa protuberancia que hace la tapa que cierra, en la XA, por ejemplo, está muy enrasada con el cuerpo, que veis que es una tripita nada más, a ver si la pongo aquí en contraste. Entonces esto no se te engancha en el pantalón ni nada, pero la que tiene Javi, la que es color champán, eso cuando tiras a veces la metes en el bolsillo y se abre,
o le das y se cierra, y luego el mecanismo en algún Y momento se bueno, te puede quedar... obviamente el objetivo sale de la cámara, tanto en la versión de focal fija como en el zoom. Este objetivo se separa del cuerpo y es bastante más grande. Claro, Pero mira, bueno, volvemos a lo mismo. lo que está diciendo Ricardo, por ejemplo, es eso, que ya es como que enciende la cámara y directamente vas a quitar el flash, ¿no? Dependiendo de lo que estés haciendo, porque sabes que te la Sí. lía. Y luego nos preguntan por aquí, Javi, que dónde... Bueno, ya estamos con las gamas, ya hemos llegado al final, ¿no? Ya hemos llegado al final, Y nos quedan 5 minutos. sorprendentemente. Muy bien, os habéis visto que hemos ido a toda pastilla. O sea, prometemos hacer vídeos, pero no aquí en directo, ¿vale? Estamos preparando, Javi y unas cosillas y prometemos hacer vídeos muy currados de cada cámara, de cada cosa, porque de verdad es que hay información, pero ya no solo de Olympus, sino de un montón de marcas más que nos vuelve locas y nos apasiona. Y preguntaban por aquí que dónde consigue Javi las cámaras. Pues yo a lo loco. Yo compro casi por todas partes y yo siempre estoy, como no duermo mucho, estoy siempre buscando cámaras y modelos que me resulten interesantes o que me gusten. Siempre pues miramos ahí dentro de todas las cámaras, sabes que hay modelos que funcionan muy bien y que son casi eternos, otras que dan problemas, etcétera, y buscar esos modelos que son buenos para poderlos usar. Como unas cámaras de culto, ¿verdad? Es que como la historia ha hecho un Claro. filtro en el que se han quedado como las cámaras que mejor funcionaban y que se hicieron suficientes modelos, pues son las que se pueden encontrar a día de hoy. Es un poquito ir haciendo fondo de armario, ¿verdad? Durante muchos años, mucho tiempo y muchas horas. Sí, sí, sí. Con la condición que más le gusta a Javi, que es asís, ¿no? Como la... Sí, en eBay Claro, se a mí pueden me conseguir gusta, cosas muy las chulas. cámaras que yo tengo las cámaras que tengo para utilizar, a mí me gusta que sean cámaras que se haya visto que estén usadas de verdad. Porque sí que es verdad que he comprado, por ejemplo, de las Pentax ME, que es una cámara que me encanta porque era súper compacta, ligera, funciona muy bien, pero tienden a romperse porque es una electrónica que tiene también 40 años. Y sí que es verdad que cuando esas cámaras las coges, Es cuando que esas acaba de cámaras decir las Ricardo que le coges, enseñemos ahí los carretillos. el temita, ¿no? Sí. Cuando esas cámaras las coges que han estado usadas ininterrumpidamente, sí que funcionan normalmente, siguen funcionando igual. Esto es como un coche que lo tienes parado 30 años en la calle. Sabes que cuando arrancas, igual arranca y dura 100 Arre. kilómetros. Entonces, muchas veces, pues, por ejemplo, la M4, cuando la he enseñado, que veis que está completamente pulida por fuera, o la Pentax 67 que enseñé el otro día, que está también así, es que eso es una Es una maravilla. maravilla, ¿verdad? La Pentax RX, por ejemplo, que la compré, que está prime condition, parece que no la han usado nunca y me ha llevado unas Ya cuantas semanitas dejarla, terminar ya. de dejarla en condiciones para que funcione bien. Sí, ya, a mí, yo soy un poco al contrario que Javi, a mí me gusta que las cámaras estén como muy, muy guay. De hecho, la suerte que tengo es que la principal es nueva, que la conseguí nueva en Photoboom, y los objetivos los compré nuevos en Fotocasión, y es como que por lo menos un equipo entero esté nuevo, funcionando bien y tal, porque eso que de repente se te Bueno, rompa también, algo, es también como, voy a añadir que alguno me ha visto por ahí que a mí, por ejemplo, el móvil se me puede caer del orden de 6 7 veces al día al suelo, ¿vale? Y que sí, la mejor cámara que la anda más o cámara menos en la tenga, misma proporción. Entonces, cuando yo cojo una cámara de estas que están, que parece que no han tocado nunca, me da cosa que se me caiga al suelo. Prefiero que sea una que ya se haya caído muchas veces y que sepa que va a rebotar. nada, mira, nos pregunta Ricardo por ahí que si hemos hecho, que está ahí con los carretes, el hombre que no respira, que si hemos hecho un cosmofoto. No hemos comprado No, no, película no, Kodak chunga tranquilos. y la hemos reenvasado ni nada. Todavía no. Todavía no, todavía no. Hemos hecho un atrecillo, ¿vale? Porque nos traemos un businessito entre manos, Javi y yo, y ya lo veréis. Y esos carretes van a tener ahí algo de... algunos y algunas listillas ahí han encontrado por Instagram cosas y nos traemos un businessito que va a tener que ver con las cámaras, porque tenemos muchas ganas y hay muchas cámaras y muchas cositas que hacer, pues sobre todo porque es que sube el Sobre todo vídeo y ganas. mola un montón y tenemos muchas ganas, o sea que no os perdáis lo que viene. Pero eso ya cuando se acabe la pandemia, ¿eh? Eso no, que no podemos quedar para grabar ni hacer ninguna cosa de estas. Bueno, Javi, Estamos aquí con el mono. ya lo tenemos. Ya me pone Instagram que hay que tal. Pues nada, daros muchas gracias a todas y Gracias a todos todos los que habéis estado, que por mola mucho que os acompañarnos. conectéis y teneros ahí cerquita. Desde aquí lanzamos un guante, Recordad, Negroni no siempre. sabemos qué será el próximo Negroni, ¿vale? A lo mejor hablamos de otra marca que nos gusta, o a lo mejor no, pero como estos son cosillas así como hablar más en chascarrillo y de pasada y queremos hacer vídeos como en más profundidad de cosas más curradillas, pues tiramos por ahí a los fotógrafos analógicos.
que usan películas, que creo que hay alguno por ahí conectado, tiramos por ahí el gancho para ver si alguno hemos visto por ahí, se quiere enganchar con nosotras a hacer un directo y que nos cuente un poquito de cómo se defiende uno hoy, se gana las perricas haciendo cosas con cámaras de película, que parece que es como del año de la picor, pero no, eso está completamente vigente. Y nada, Javi. Pues hasta el fin de que viene. Hasta el fin de que viene. Chao, bandidas y bandidos. Y pataticas. Nos vemos mucho. Hasta Chao, luego. muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, hasta luego.